Hola, bienvenidos a nuestro proyecto integrador de matemáticas en la etapa 2, que están a cargo del maestro José Juan Gómez Jacobo y la profesora Franceli Lilibet Prado Torres, para todos nuestros alumnos de tercer grado. En este cuadernillo de actividades de matemáticas 3, trabajaremos el tema de análisis de representaciones, ya sean gráficas, tabulares y algebraicas, que corresponden a una misma situación, y con esto identificar las que corresponden a una relación de proporcionalidad. Esto lo hacemos con la finalidad de enviar este cuadernillo a nuestros estudiantes de tercer grado de la secundaria, niños héroes, en turno vespertino, para brindar un acercamiento a los temas de manera sencilla. Es por eso que te compartimos 3 semanas de trabajo, iniciando por conceptos claves que son necesarios para abordar el tema, la explicación del mismo y las actividades que enviarás por semana. Recuerda que es importante que repases cada texto para que logres tus aprendizajes esperados y asimismo practicar los ejemplos. Para motivarnos un poco, hay que ver esta pequeña frase. El mundo de las matemáticas es muy divertido. Descúbrelo. ¿Y cómo lo harás? Atreviéndote a usarlas y verlas en donde nadie más las ve. Antes de iniciar con nuestras actividades programadas para la etapa 2 de este proyecto integrador, recordemos qué es la proporcionalidad. Bueno, la proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Puede ser tanto directa o inversa. En cuanto a esto, dirán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la directa, si una de sus magnitudes aumenta, la otra también va a aumentar, y viceversa. ¿Qué significa esto? Que si una va a disminuir, la otra, por lo tanto, también va a disminuir. Mientras que en la proporcionalidad inversa es que si una de sus magnitudes aumenta, la otra disminuye, y viceversa. ¿Qué significa esto? Que si en una disminuye, la otra va a aumentar. Por lo tanto, la proporcionalidad tanto directa como la inversa es una función. También otro concepto clave para abordar este tema es la función, pero dirán, ¿qué es una función? Bueno, matemáticamente hablando lo podemos definir que si f es una función real, entonces tenemos dos ejes, lo que nosotros llamamos el eje x y el eje y, pero cuando su nombre es el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas respectivamente. Bueno, la función f le corresponde en el plano cartesiano los valores que se muestran en la pantalla, que son menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, 5, y así respectivamente. Como podemos ver del lado derecho, vemos un ejemplo de un plano cartesiano en el cual nos marca los datos que ya les he brindado. Asimismo, para identificar cuál es el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas y que el punto donde se cruzan ambos es el centro u origen. Ahora veamos la relación que existe entre la información que se puede mantener en una tabulación y esta nos va a llevar a representarla de manera gráfica. Para eso hay que entender cada uno de estos dos conceptos. Bueno, como vemos en la parte izquierda, estos valores que se muestran en la tabla son llevados sobre el plano cartesiano. Determinan puntos de la gráfica. Uniendo estos puntos con línea continua se obtiene la representación gráfica de la función. Mientras que el lado derecho tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, que es un par de rectas graduadas perpendiculares que se cortan en un punto O, es decir, el origen 0,0, llamado de esta forma porque de ahí inician. Entonces, a la recta horizontal se le llama el eje de las abscisas y a su perpendicular por O el eje de las ordenadas. Aquí hablando en términos matemáticos. Ahora sí, estamos listos para entrar en la etapa 2.1 de nuestro proyecto integrador, que vamos a llamar ¿qué es la proporcionalidad directa? Bueno, la proporcionalidad directa es una relación entre el cociente de los elementos de dos conjuntos que se mantiene de forma constante, es decir,
como la imagen que vemos tiene un crecimiento, pero nunca cambian sus formas. Entonces, eso es que siempre va a estar constante, tanto para su aumento como para su disminución. Para poder entender lo anterior, vamos a ver un ejemplo. Así es que observa la tabla que se encuentra del lado izquierdo e interpreta las flechas. ¿Qué observas? Bueno, vamos a recibir un poco de ayuda. Este problema nos podemos dar cuenta que se refiere en cuanto a la venta de paletas y al precio que tenemos que pagar por ese consumo. Bueno, entonces ahí los datos se encuentran un poco desordenados, pero nosotros lo tenemos que hacer de manera constante. Entonces, sabemos que una paleta cuesta 3 pesos, pero por lo tanto 5 paletas nos costará 15 pesos. Entonces, el aumento fue constante. Entre más compro, más voy a pagar. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tener un orden para cuando hacemos la tabulación. Por eso hay que tener en cuenta el recuadro. En la primera columna de la tabla se ubican las cantidades. En la segunda columna colocamos los precios correspondientes para tener un orden. De esta forma lo harás también en tu trabajo. Y esto también se puede representar exactamente esta información en nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, partiendo del origen, entonces, cuando estemos en 5, en el eje de las X o abscisas, en el punto Y va a tocar el 15, porque es exactamente como lo muestra nuestra tablita. Entonces, al graficar una relación de proporcionalidad directa, los puntos graficados se mantienen sobre una recta que pasa por el origen. Esto es lo que se refiere la palabra constante. En cuanto al ejemplo de proporcionalidad directa, recuerda que la definición nos decía que era el resultado de un cociente, entonces estos cocientes se mantienen constantes. Lo podemos ver en la parte inferior izquierda, en donde nos dice 5 sobre 15 es igual a 10 sobre 30, que es exactamente lo mismo a 15 sobre 45. Y en todas, si lo reducimos a su mínima expresión, dará como resultado 1 sobre 13. Entonces, eso es la constante que se está manteniendo en nuestra tabulación y también en nuestra gráfica. Entonces, la variación directa dice, ¿cuál es la relación en estos datos? La relación es una proporcionalidad que se mantiene de manera constante, una relación proporcional. Hasta este momento ya hemos analizado dos formas de representación. La primera, que fue la tabular, que significa almacenar la información en una tabla, organizarla y de ahí encontrar las proporciones constantes y hasta llevarla a la representación gráfica, que fue la segunda, en el que haremos un gráfico con la información contenida en la tabulación. Pero ahora es momento de encontrar una tercera forma de representarla, que es la representación algebraica. Para eso hay que observar el ejemplo que se presenta en esta tabla y vamos a ir completando la información. Bueno, en el eje de las X, que nos está dando la información que es independiente, nos da estas numeraciones 3, 5, 8, 11, 15, 18. Mientras que en la otra, en el eje de la Y, que es el valor que depende de la X, nos da 3.6, 6, 9.6. Pero van a decir, ¿y esto cómo lo usamos? Bueno, para eso establecemos una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Siempre para encontrar una proporcionalidad directa nos vamos a basar en la fórmula de la constante, en donde es Y es igual a K por X. ¿Pero qué significa K? K es el valor de la constante, el ritmo en el que está saltando. Pero hay que tener cuidado con estos saltos. Estos saltos deben ser constantes entre una unidad y otra, es decir, si en la X está 1, debe seguir 2, 3, 4 y 5 para reconocer esos saltos. De otro modo nos podríamos confundir y para eso es muy importante sacar el valor unitario. Por lo tanto, tenemos que reconocer primero el problema. Veamos la tabla que se encuentra en la parte izquierda inferior. Bueno, en la sección donde está la fórmula de la constante, reconocemos que están los valores de X, pero también tenemos el valor
de y. Como lo podemos ver, en este caso nos está marcando x5, y6, pero no conocemos el valor de la constante que ya les mencioné. Para eso tenemos que sustituir los valores de x y de y en nuestra ecuación. La ecuación es la que está en la parte superior, entonces 6 es igual a 5k. Después vamos a despejar el valor de 5. Si está multiplicando, pasa dividiendo al primer miembro. Por lo tanto, descubrimos que la constante es igual a 6 sobre 5, es decir, 6 quintos. Y al dividirlo, obtenemos el valor de nuestra constante, que es igual a 1.2. Y con esto obtenemos el valor unitario que ya les había mencionado. Es momento de comprobar lo que encontramos. Por lo tanto, veamos en la parte derecha que tenemos nuestra fórmula, que es y es igual a la constante por x. Cuando x es 3 y y no lo sabemos y el valor de la constante es 1.2, veamos si nos salen los resultados de la tabla. Entonces, y es igual a la constante por 3, entonces 1.2 por 3, y eso nos da como resultado 3.6. Podemos ver en la tablita es exactamente los valores que ya tenemos ahí establecidos. Así es que con esto has aprendido a obtener la constante del valor unitario cuando nuestra tablita no nos lo brinda. Llega el momento de hacer la representación gráfica de nuestras antiguas representaciones, que fueron la tabular y la representación algebraica. Recordemos que en la tablita nos decía que cuando en el eje de las abscisas estuviera en 3, en el eje de las ordenadas estaría en 3.6. Aquí en nuestra gráfica se muestra el punto. Mientras que en el siguiente decía que cuando en el eje de las x se encontrara en 5, en el eje de las y se encontraría en el punto 6. Así es que de esta forma es como nosotros vamos a ir graficando siguiendo esas coordenadas, x y y, tal cual se representan en nuestra tabulación. Un dato importante a mencionar antes de realizar una gráfica es que siempre los trazos de los puntos, tanto en el eje de las ordenadas como en el eje de las abscisas, tienen que tener exactamente los mismos valores. No debe de estar ni más ancho ni más angosto de un lado. Tiene que ser igual, porque si no, nuestra gráfica no quedaría precisa y crearía distorsiones. Así es que tengan mucho cuidado con hacer ese tipo de trazos. Como parte del ejemplo, termina tú esta gráfica para comprender cómo se ubicarían los puntos en nuestro plano cartesiano. Y comprueba que te haya salido una recta que parte desde el origen, uniendo cada uno de esos puntos que has encontrado. Por lo tanto, en esta primera semana, ¿qué vas a entregar? Bueno, pondremos en práctica un problema acerca de la proporcionalidad directa, en el cual tú harás su tabulación, después realizarás su representación algebraica y al final realizarás su representación gráfica, siguiendo los pasos que se muestran en tu actividad. Como puedes ver, primero está nuestra tabulación, luego en el cuadro de en medio están los pasos para ir rellenando y hacer la fórmula o la expresión algebraica, y todos estos datos con los que tú llenaste tu tablita los vas a representar en el plano cartesiano, ya sea que tú lo traces o puedes imprimir este. Espero que esta información les haya servido de ayuda. Les agradecemos mucho tanto el maestro José Juan como yo, la maestra Francel. Nos vemos pronto.